No, yo no conocía a mi padre. Mi padre estaba casado con mi madre, tenía una hermana de 11 años y cuando yo tenía 15 días, un día mi padre se fue y no volvió. Se decía entonces que se iban a por tabaco. ¿Quieres ser como cocinero como tu padre? Y dije yo, bueno, tal. Bueno, había un amigo de mi padre que era profesor de la Escuela de Hostelería de Santander y ahí me metí yo a la Escuela de Hostelería de Santander. A veces esa mezcla de la inocencia y la soberbia te hace hacer cosas en la vida que si tienes un poco sentido común no las haces, ¿no? Y una de ellas fue esta. Y le dije, señores, hay que hacer este negocio y yo no tengo una perra. Yo ya venía de haber perdido, yo ya venía de saber lo que es que te vaya mal. Yo ya había estado abajo en las cloacas de la ruina moral, social, económica. Yo ya venía con lecciones aprendidas, ¿no? Al venir a Madrid y quedarme aquí, me acuerdo que estuve 3 meses seguidos, cuando abrimos Cañadío en Conde Peñalver, dije yo, me voy a cargar el negocio de Santander, el negocio de mi vida que tanto me ha costado sacar adelante después de todo y tal, sé qué, ahí pasé muchísimo miedo. Pero no fue así, fue lo contrario. En el grupo Cañadío, ¿cuántos comensales hay cada día, más o menos? Pues un fin de semana, que es quizás el más fuerte, Sí. Unos 2.500. Las ubicaciones de tus restaurantes son Gran Vía, Castellana, Velázquez, López de Hoyos, Jorge Juan. Yo no quiero ser que se me reconozca como el que mejores tortillas hago. Creo que la Marucas o Cañadío, el grupo Cañadío, es algo más que una tortilla de patata. They just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Taking things so Who are you to seriously. tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. ¡Oh! Por fin. ¿Cuánto tiempo esperando este momento? Bienvenidos al episodio número 10 de Rompiendo el Molde. Hoy es un episodio realmente especial para mí porque solo un 20% de los podcasts superan el número 10 y lo tenía como reto. Quería aprender de principio a fin cómo funciona todo, desde la edición, grabación, redes, y ahora es el momento de incorporar a alguien en el equipo y subir el nivel de los episodios. Aprovecho para decir que si estás viendo este episodio y te interesa trabajar conmigo, escríbeme. Hoy entrevisto a Paco Quirós, que se define como filósofo antes que empresario o cocinero. Paco es el fundador del Grupo Cañadío, grupo de referencia en la hostelería en España, que empezó con el restaurante Cañadío en Santander hace ya 44 años. Después de muchos años, Paco fue capaz de reinventarse y venir a Madrid y abrir restaurantes en las calles más importantes y más complicadas de la ciudad, como la Gran Vía, la Castellana, Velázquez, Jorge Juan. Me ha encantado la entrevista porque Paco nos ha abierto su corazón y nos ha hablado desde la verdad. Nos ha contado cómo fue su infancia, cuáles fueron los obstáculos que tuvo que superar y cómo lo hizo. Y por eso te doy las gracias, Paco. Quería hacer especial mención a Teresa Monteoliva, su exmujer, a petición de Paco, la socia del restaurante Cañadío en Santander y pilar fundamental en su vida. Muchísimas gracias, Paco, por abrirnos tu corazón y por contarnos tu historia. Y espero que os guste porque a mí, la verdad, que me ha fascinado. Bienvenidos al episodio número 10 de Rompiendo el Molde. Hoy con un grande de la gastronomía, Paco Quirós. Paco, ¿nos puedes contar dónde naciste, cómo fue tu infancia, cómo fueron tus inicios? Uy, esa es larguísima la pregunta, porque, bueno, nací en Santander, como todo el mundo sabe. Mi madre era de Santander, mi padre no, era de León. No sé decirte cómo se conocieron, pero bueno, mis orígenes dicen que si el buey es donde pace, no de donde nace. Yo he pacido y nacido allí, ¿no? En Santander. Tuve una infancia, me has preguntado por la infancia, por eso te decía que eso sería muy largo, podríamos estar aquí hablando horas de mi infancia, porque mi infancia, como la de todos, es la clave de la persona que soy, ¿no? Y entonces yo, por circunstancias de la vida, tuve que hacer mucho, y sigo haciendo, psicoanálisis,
para encontrar sentido a cosas que me hacían sufrir en su época, ¿no? Y pues hondé mucho en mi infancia qué había ocurrido, qué me había pasado, entonces pues lo tengo como para hablar mucho de ello, ¿no? Ujú. Pero para no hacértelo largo, tal, pues bueno, mi infancia fue un poco distinta, digamos, disfuncional, que se dice ahora, ¿no? Una familia disfuncional, porque mi padre, no, yo no conocía a mi padre estaba casado con mi madre, tenía una hermana de 11 años y cuando yo tenía 15 días, un día mi padre se fue y no volvió. Se decía entonces que se iban a por tabaco, ¿no? Era muy, muy típico, parece ser, esto, ¿no? Este fenómeno. Y entonces, pues bueno, como consecuencia de eso, pues mi infancia, pues mi madre se tuvo que poner a trabajar para pagar deudas que había dejado mi padre, fue un desastre. Y bueno, pues yo a mí me criaron mis hermanas de mi madre. Y bueno, pues un poco disfuncional todo, ¿no? De ahí que yo sintiera, luego cuando he hecho el psicoanálisis, que era un niño que estorbaba, ¿no? Decía, un niño que no tenía su sitio y que no era como los demás niños, ¿no? Y bueno, pues esa fue mi infancia y que me acompañó en mi adolescencia y que, bueno, hasta que lo solucioné a través de una de las razones del psicoanálisis y alguna cosa más, pero ya tarde, a los 40 años. Ujú. ¿Y en qué momento la cocina se convierte en tu vocación? Bueno, pues la cocina, para tu sorpresa, seguro, yo no tengo vocación, no me gustó nunca. Yo, como era mal estudiante y tampoco tenía a nadie que me inculcara en el estudio o alguien que me siguiera, esa figura a veces del padre, ¿no? Que te enseña a hacer las cosas con perseverancia, bueno, en fin, pues a mí mi madre me dio exceso de mimos, que se decía, exceso de hacer lo que yo quería. Y se me ha olvidado la pregunta. ¿Cómo surgió tu vocación por la cocina? Sí, y pues como era mal estudiante, llegó un momento, ya tenía 14 años, mi madre, porque me mandó al instituto, a los 9 años iba entonces al instituto, y bueno, pues de 10 asignaturas dejé 8, o sea que otra vez al colegio tuve que volver y entonces, madre, bueno, que con la culpabilidad que yo ya tenía encima de todos estos fracasos, ¿quieres ser como cocinero como tu padre? Dije yo, bueno, tal. Bueno, había un amigo de mi padre que era profesor de la Escuela de Hostelería de Santander y ahí me metí yo a la Escuela de Hostelería de Santander. Y bueno, yo ya hice prácticas cerca de Santander, en un balneario que se llamaba Solares. En fin, ahí empezó mi carrera, entre comillas, ¿no? De cocinero. A partir de ahí, pues me fui a Potes a trabajar y estuve allí acogido casi por una familia, la familia Vences, y estupendamente 3 años. Y de ahí ya me fui a Bilbao, di el paso porque conocía pues uno que era de Potes y que trabajaba en Bilbao en un lugar que se llamaba, era un club social, que entonces era muy típico en los 80, los clubes sociales, donde se iban las familias enteras, se nadaba, todas, ¿sabes? Como Sí. puede ser aquí la Casa Campo, ¿no? Ujú. Y nada, pues me fui a Bilbao y estuve otros 3 años. Allí ya me picó un poco quizás el gusanillo de la cocina, porque se cocinaba y se guisaba de una manera bastante diferente a la de Santander. Digamos que la gastronomía en aquella época, entre Cantabria y Vizcaya, y San Sebastián, vamos, el País Vasco que le llaman, pues había una gran diferencia, ¿no? Y bueno, pues luego regresé a Santander, porque fue en el año
75, la muerte de Franco, y empezó en Bilbao una especie de revolución pues todo este que está está muy visto, ¿no? De las manifestaciones, de la gente corriendo por la calle, de todas estas cosas, y yo no iba con eso. Hay una cosa que me inculcó mi madre muy bien, no sé si sería por miedo, la pobre, o por lo que fuere, que no me metiese en la política, que la política no para nosotros, ¿no? Y nunca, o sea, todo lo que huela a política, todo lo que me parezca de políticos y tal, o sea, he oído toda mi vida, no me interesa, en una palabra, no pertenezco a mí ningún tampoco. partido, no pertenezco a ninguna organización, a nada, o sea, no me pongo a ninguna causa, o sea, yo soy una persona que me he preocupado de la búsqueda y captura de mí mismo, que es lo que me gusta y me da tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues con ese lío de Bilbao, decido irme de Bilbao. Me voy para Santander otra vez, regreso. Vale. Y con la idea de dejar la hostelería. ¿Ahí con qué edad? Pues tendría 18 y 3, 21. 21, ¿no? A ver. Sí, 18 y 3, 20. Estuve 3 en Bilbao desde los 18 hasta los 21. Y a los 21 regreso a Santander. Y con la idea de a ver si me metían a trabajar que yo quería buena vida, quería una vida normal, no la vida del cocinero, de estar en 2 servicios y tal, ¿no? Y había una amistad por mediación de, no me acuerdo si una tía mía o no sé qué, del director de Valdecilla, que es un hospital muy importante en Cantabria, en Santander, para ver si me podía enchufarme de cocinero en el hospital. De manera que dabas la comida a los cocineros dábamos la comida pues yo creo que es a las 7 o así se cena en el hospital, y a las 8 te estabas en tu casa, lo cual nada que ver con la hostelería convencional. Sí. Y bueno, pues el enchufe ese no surgió, no fue posible, y ya me metí ahí en un restaurante en Santander, hasta que luego pues me lié con amigos, que fui a amistades, emprendedores también, y decidimos, a mí siempre me han llevado de la mano las circunstancias. Quiero decirte, en aquella época, hasta bien tarde, hasta los 40 años, yo dijimos que a mí me ha llevado la marea, que se dice en Cantabria, ¿no? No he tomado decisiones, ¿sabes? Bueno, pues alguien me liaba, montamos un restaurante, bueno, pues lo montamos, ¿no? Y así surge Cañadío en el año 1983, creo que es. Y te voy a dar una primicia. Sí. Hoy hace 44 años. Enhorabuena. 44 años, wow. ¿no? Qué barbaridad. Vamos, permíteme que lo diga con orgullo, Hombre. Porque es muy difícil que un restaurante, digamos, de autor, donde el nombre se le he dado yo, o yo soy el que he regentado durante estos 44 años el restaurante, pues esté abierto, ¿no? Pocos lo pueden decir. Si ese chaval de 14 años que suspendió 8 asignaturas ahora entrase en uno de los restaurantes o en Cañadío, sí, aquí en Madrid, ¿qué es lo que le sorprendería más? ¿A mí o a los chicos? Sí, a ti. ¿Qué me sorprende? Es que no he entendido muy bien la pregunta. Cuando me decías, ¿no? Cuando tú tenías 14 años, sí, entraste en la cocina un poco por rebeldía o porque no te gustaba. Para no dar un disgusto a mi madre, sí. Eso es. Sí, sí. ¿Y tú qué crees que a ese chaval le sorprendería si entrase en uno de tus restaurantes ahora mismo? Joder, es una bonita pregunta, pero difícil de contestar. No sé qué me sorprendería. Me parece increíble que la mayoría de las personas que veis este podcast de manera recurrente aún no estáis suscritos al canal. Si te gustan los episodios, te resultan interesantes y quieres que siga subiendo contenido de calidad, este es el momento de suscribirte. Yo, a cambio, me comprometo a ir subiendo el nivel en cada episodio. Muchísimas gracias por tu apoyo. Volvemos al episodio. Bueno, la grandeza de una cocina organizada o de donde va a comer gente tan de renombre a veces, las amistades que haces como consecuencia, ¿no?
en fin, en una palabra, la grandeza, ¿no? La grandeza. Claro. Sí, de aquel niño, esa apoquidanía, me imagino. ¿Y hay algún sabor, algún olor de esos primeros años que se sigue filtrando en tus recetas? Que se sigue filtrando en mis recetas, pues sí, que el ajo para mí, no el ajo en sí, sino el filete frito con ajo, que proporciona un olor tan español, ¿no? Y para mí tan rico y tan familiar que me despierta el apetito, ¿no? Y eso es el sabor, lo que queda de un filete cuando lo has frito con ajo, que se forma el jugo que suelta la carne con el aceite, con el ajo, y el mojar ese pan, Qué hambre ese sabor. me está entrando. Sí, creo que es un sabor que me recordará y me perseguirá siempre. ¿Y tu plato favorito alguna vez has dicho que son los huevos fritos con chorizo? Bueno, todo lo que sea con chorizo me vuelve loco, ¿eh? Y- O sea, el chorizo es para mí y para mi hijo, curiosamente, ¿no? Qué bueno. Sí, te voy a contar una anécdota. Una vez, pues habíamos invitado a alguien en casa, una casa que había hecho yo en Santander, y Javi, no sé qué años tendría, pocos, pues debía tener, hizo la comunión, pues 8 años así. Y entonces compré en la Plaza de la Esperanza, la Plaza de la Esperanza es la plaza del mercado de Santander, unos percebes, y como fiesta especial, ¿no? Porque venía ese invitado que era el que nos había ayudado en la decoración de la casa, ¿no? Ajá. Y le digo a Javi, ¿habrá una cosa más rica que esto, que los percebes y tal? Y contesta Javi y dice, sí, papá, el chorizo de potes. Sí, entonces, bueno, pues es algo que a mi hija y a mí nos ha perseguido siempre. El chorizo me vuelve loco, ¿no? Frito en las lentejas, en las alubias. Y sí, es un plato para mí favorito, quizás. Y hablemos de Cañadío ahora, Sí. que lo has mencionado brevemente. Hoy, 44 años. Mm. ¿Cómo fue el proceso de montar ese restaurante? Pues un amigo emprendedor, que siempre yo le llamo, ahora tengo mucha amistad otra vez con él, y vamos a esquiar y nos vemos cuando voy a Santander. Le digo, tú siempre has sido un descubridor de talentos, le digo, ¿no? Siempre, porque era una persona que siempre buscaba a alguien que fuera por delante, pero que le organizase a él el evento, ¿no? Siempre organizamos más adelante una vespada, que íbamos 120 motos. ¿Eh? Wow, qué barbaridad, ¿no? Sí, y entonces él siempre la organizaba, pero mandaba adelante que la organizásemos, o sea, que nos encargásemos de organización los demás, ¿no? Pues ese es el espíritu que él tenía o la forma de ser que a mí, en este caso, me ayudó a montar Cañadío. Él buscó el local, el no sé qué, pero luego ya del resto, pues me encargué yo. De buscar los proveedores, de buscar quién nos lo hiciera sin dinero, ¿sabes? Les reuní todos en aquel... a mí ya me conocían electricistas, pues todo lo que hacen una obra, electricistas, el constructor, el que hace las cocinas, las campanas, todo esto. Y yo entonces era un personaje muy... ¿cómo te diría yo? Muy ignorante y muy soberbio, las dos cosas. Y entonces, a veces esa mezcla de la ignorancia y la soberbia te hace hacer cosas en la vida que si tienes un poco sentido común no las haces, ¿no? Y una de ellas fue esta, cuando les reúno en el local ya que habíamos cogido y les digo, señores, ya tenía yo el proyecto, me habían dibujado el proyecto que había que hacer y lo plasmé ahí, se lo puse ahí a todos los oficios que había citado y le dije, señores, hay que hacer este negocio y yo no tengo una perra. Y la mitad de ellos se levantaron y con los que se quedaron y poco más así trampeando, yo hipotequé un piso de mi madre, la pobre, y bueno, me dieron un pequeño crédito y tal. Pues bueno, pues con eso fueron los comienzos de Cañadío, que era un restaurante muy vanguardista, porque en el año 81, para que te hagas una idea, no existía el aire acondicionado, por ejemplo, no existía, qué sé yo, el emplatar la comida
en los platos, se ponían fuentes, en fin. Y lo que no existía sobre todo era una cocina vista. La cocina estaba en una esquina allí con esa luz blanca horrible y tal. Sí. Y entonces yo había cogido la idea en Bilbao de unos bares que al fondo de la barra tenían la cocina, y entonces tú pasabas y después de ese fondo de barra de la cocina estaba el comedor, de pocas mesas, ¿no? Fue cuando los cocineros empezamos a establecernos, digamos, empezamos a poner nuestro propio negocio. Entonces había que hacer negocios no como eran entonces aquellos comedores inmensos, ¿no? Sino que eran negocios muy pequeños, de donde podías dar 15, 20 comensales, y así empezó Cañadillo, ¿no? Una cocina abierta, donde no había humos y no había olores, porque, bueno, pues pusieron una campana, hicieron una campana muy especial, que vino un técnico de no sé dónde, en fin. Y eso fueron los comienzos. Llamó mucho la atención el que fuera un bar donde se viera la cocina en aquella época, ¿no? ¿Y cómo les convenciste? Yo les había convencido por mi forma de trabajar ya en el anterior trabajo, ¿no? Por confianza. Claro. Dijeron, bueno, pues también ellos estaban empezando y, bueno, pues es como cuando en aquella época ibas a pedir un crédito y que había que convencer al director, ¿no? Que era el que decía o decidía si te lo daban o no. No es como ahora, ¿no? Que, bueno, pues con labia, con seguridad falsa, pero que parece que tal, pues les vas engañando, entre comillas, ¿no? Y así, bueno, y luego ya firmé letras, entonces se firmaban unas letras del Estado, Sí. que tú te comprometías a hacer un pago cada semana y tal, y yo siempre tengo la imagen de venir el carpintero, que fue de las mayores facturas, venir el que conducía la furgoneta de la carpintería, venir todas las semanas a cobrar, pues no sé si le daría 2.000 y pico pesetas o algo así, todas las semanas, ¿no? Y así que estuve pagando al carpintero, ni me acuerdo ya. Claro. Me gustaría tener ese dato, pero muchísimos años, ¿no? Qué barbaridad. Sí. Y así fui para adelante, sí. Otra cosa es que hice yo con las ganancias, ¿no? Que como estaba como una cabra, pues gastaba más de lo que ganaba. Es un desastre, ¿no? Un desastre en aquella época, claro. ¿Y tuviste algún golpe de realidad a la hora de montarlo? Algo que no te esperabas. Bueno, sí, el exceso de éxito, ¿sabes? O sea, si en aquella época en Santander, claro, es que había 4 restaurantes. Claro. Estamos hablando de una época donde a los restaurantes nada más que iban los ricos, entre comillas, es decir, la gente de un estatus social más bien alto. La gente normal no hacía uso de restaurantes. Las familias trabajadoras no hacían uso de restaurantes, para que te enfoques en esa época, ¿no? Entonces, pues habría 3 o 4 restaurantes donde iba todo el mundo de Santander, y uno de ellos, que era el más potente, el más famoso, donde iba la gente más importante, pues sufrió con mi apertura. Le hice una competencia bastante grande y que a mí me sorprendía, ¿no? No me lo podía creer. Claro, eso, en vez de para bien sorprenderme, me sorprendía, me ponía vanidoso, orgulloso, o sea, un desastre, ¿no? Un desastre que luego ya pagué las consecuencias más adelante, claro, de esa arrogancia y de esa forma de ser incorrecta, digamos, ¿no? Pero yo no estaba preparado para nada, no tenía ninguna preparación. Ni para el éxito, ni para el dinero, ni para, o sea, ni menos para la fama, entre comillas, que tú magnificas, que te crees que eres, porque te ponen en el periódico ya en aquella época y esas cosas. Y claro, un chaval de 23 años, 25, Claro. pues una borrachera de todo. Y decías que no sabías nada en aquel momento. ¿Tenías algún referente o alguna guía o algún restaurante que tú dijeses, a mí me gustaría ser como esta persona o como este sitio? Bueno, yo todo lo que aprendí de cocina, digamos que lo aprendí en Bilbao, en mi época de Bilbao. Y allí había una gran diferencia de cómo se guisaba allí a cómo se guisaba en Cantabria.
y mi referente eran los restaurantes de Bilbao, y en concreto mi jefe de cocina entonces, que era Lezama, ¿no? Un gran cocinero y que era el jefe de cocina del club ese que te he dicho, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí, yo lo único que hice fue copiar, digamos, aquellos platos más brillantes que se hacían en el club, ¿no? Ese era mi referente, lógicamente. Ah, estaban por encima de eso los de San Sebastián, pero yo no llegaba a ellos, no llegaba a los de San Sebastián. ¿Y en qué momento, después de cuánto tiempo, decides venirte a Madrid y dar el salto? Uy, eso tiene que pasar ahí a la novela de mi vida, porque si te estoy hablando de cuando tengo 25 años y yo me vengo ahora tengo que hacer cuentas cuando me he venido yo, hace 12 años, eso sí lo sé, Sí. y tengo 68, Ujú. pues con 56 años. O sea, que fíjate tú, de los 20 y tantos que estamos hablando a los 56 van 44 años. Que hace hoy, pero pues si a 44 le quitas 10, 32 años, antes de que yo venga a Madrid. Lo de venir a Madrid pues fue, no sé, una serie de circunstancias y de casualidades que yo descubro Madrid, porque en Santander, ahora no, pero hasta hace bien poco viajábamos muy poco. Los de provincias a Madrid veníamos muy poco, y cuando veníamos, o al menos yo, me parecía que no era para mí Madrid, ¿no? Mucho ruido, mucho Mucha follón, intensidad. sí, que te cansaba el ruido. Ya psicológicamente volvías a Santander cansadísimo, diciendo, yo aquí no quiero vivir, no quiero estar, ¿no? Pero las circunstancias de que mi hijo empieza la carrera aquí en Madrid, yo empiezo a venir un poco más a menudo a Madrid. Claro. Y entonces empiezo a ver lo bonito de Madrid. O sea, empiezo a sentir lo bonito de Madrid. Pero cosas que no tienen nada que ver con la gastronomía ni con nada, sino empiezo a ver que Madrid siempre hace bueno. Para uno de Santander, que te pasas todo el año lloviendo, Es impresionante. es impresionante que el cielo siempre esté azul. Psicológicamente la sensación es que estás de vacaciones todo el rato, ¿sabes? Es como que es verano siempre, ¿no? Y los árboles, en Madrid hay muchísimo árbol, hay una vegetación maravillosa, ¿no? Bueno, cosas de esas me hacen que en Madrid cale en mí. Y entonces, cuando ya empiezo a ahondar en la gastronomía, pues me di cuenta que la gastronomía de Madrid, en aquella época, que parece que fue hace mucho, pero es hace, ya te he dicho, 12 años, era bastante más baja, digamos, que la del norte, ¿no? Había una diferencia. La que te contaba antes de que había entre Santander y Bilbao. Bueno, pues entre el norte y Madrid, gastronómicamente y en locales también, eran, no sé, vi posibilidades. Y yo dije, bueno, aquí yo traigo mi croqueta, igual, joder, igual tengo suerte, ¿no? Aquí traigo mi rabo de toro, o lo que sé, mis cosas que yo hacía ya de tantos años y que había experimentado. Y así fue, así fue. Y antes de venir a Madrid, en Santander, ¿habías pensado abrir otros restaurantes, No. expandirte? No, eso para mí era, no tenía capacidad empresarial. Yo no soy empresario. Lo que es que me junto con Carlos Crespo, que es empresario, y él es el trampolín, digamos, él es el que me lanza a esta locura, entre comillas, de tener ya 8 restaurantes, ¿no? Que yo, vamos, eso sí que no lo hubiera soñado jamás en mi vida, ¿no? Ahora, luego hablaremos del crecimiento y de cómo os complementáis, pero me gustaría entender, cuando llegas a Madrid, me decías que la calidad gastronómica era un poco menor y que eso es algo que te sorprendió, pero ¿qué te sorprendió del público de Madrid, de los clientes? El público era completamente diferente al que yo estaba acostumbrado a atender en Santander, ¿no? Aquí el público da prioridad al servicio, a la rapidez
y la comida se quedaba en un segundo plano. Ojo, hablamos de cuando llegue, ¿eh? Que Claro. esto ha cambiado mucho la cocción. Hace 12 años. Cuidado, ahora aquí la gente no es tonta, aquí la gente aprende rápido a comer y lo que está bueno y lo que está malo. Sí. O sea, cuando empieza a comer la tortilla que no esté cuajada y pasada entera y ve y coge la jugosa, enseguida se da cuenta que la tortilla tiene que ser jugosa. O sea, que eso no le falta ser muy listo Sí. para darte cuenta. Ahora, cuando siempre la tortilla es dura como una piedra y te la comes, pues te crees que eso es la tortilla. Es como el plato de nuestras madres, ¿no? Que decimos, no, lo mejor es lo de mi madre, claro, porque no has comido otra cosa. Pero sí, ahora si vemos lo que hacía tu madre y lo que estás comiendo ahora, pues igual no opinas lo mismo, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado con la gastronomía aquí, ¿no? En Madrid. ¿Y hubo algún momento en el que pensaste que a lo mejor te habías equivocado trayendo el estilo de Santander a Madrid? Gracias a Dios no he tenido esa oportunidad, no he tenido que pensar esto, porque siempre me ha ido bien. Siempre me ha ido bien en los restaurantes de Madrid. O sea, no he tenido altos ni bajos. Yo ya venía de haber perdido, yo ya venía de saber lo que es que te vaya mal. Yo ya había estado abajo en las cloacas de la ruina moral, social, económica. Yo ya venía con lecciones aprendidas, ¿no? Y entonces con prudencia, sin querer ser el que no eres, sin no tener que aparentar o querer hacer negocios diferentes, sino simplemente hacer una versión de lo que es Santander y lo que yo había aprendido en los 30 años que llevaba entonces, ¿no? de historia. Luego, entonces, parece ser, el cliente de Madrid es un cliente muy agradecido. Es un cliente que si le tratas bien y hace las cosas bien, vuelve. Y no te da problemas. No te da problemas. Pero siempre me ha ido bien. Siempre me ha ido bien, la verdad. También hay que saber, para que te vaya bien, a veces también hay que saber parar, ¿no? Uh-huh. Y los tempos, ¿no? Es decir, si no hay que crecer por crecer, ni para decir que tengo muchos restaurantes o porque el crecimiento... Hay gente que crece, porque ahora está de moda, que vengan los inversores a comprar los restaurantes, los grupos. Sí. La palabra grupo, que es nueva también. El grupo tal, ¿cuánto factura? Bueno, vienen los inversores, te lo compro, tal, no sé qué. Y entonces la gente crece para hacer suma de negocios abiertos y de ventas, y de esa manera poder vendérselo al grupo, ¿no? O sea, que el objetivo es crecer para luego vender, ¿no? Y yo no, en nuestro caso no es así. Uh-huh. Hemos crecido por circunstancias casi de inercia y porque Carlos es muy emprendedor y, bueno, pues nos va liando, entre comillas, ¿no? Pero en el momento que vemos que el crecimiento empieza a darnos problemas y que puede repercutir en la calidad, hemos parado. Porque, como ya te digo, por años ya, por perro viejo, ya sé que hay veces que lo mejor es parar, ¿no? Y poder organizar lo que tienes bien organizado para poder seguir o no poder seguir. Por ejemplo, yo estoy en un momento ahora que yo ya no puedo seguir porque no tengo capacidad intelectual. Otra cosa es que me rodeara de gente preparada y de gente que esté acostumbrada a eso, pero ya no sería yo, ya no podría darle yo el alma, ¿no? Entonces, mientras yo le dé el alma al grupo, rodeado de mis 4 personas que me ayudan, pues creo que no puedo crecer más, pero tampoco quiero crecer más. Es decir, yo no tengo necesidad de crecer para luego venderlo o que venga un grupo y no. Yo quiero crecer para que quienes me han acompañado y me acompañan puedan crecer ellos personalmente, económicamente, y puedan tener unas vidas mejores que las que teníamos todos. Todos venimos de familias humildes, todos venimos de gente pues que no hemos tenido todas las cosas, ¿no? Entonces la calidad de vida económicamente y la calidad de vida de tiempo libre
pues es lo que busco para los míos. Ese es mi objetivo, no el crecer para vender, ¿entiendes? Ujú. Me interesaría saber, y a lo mejor es una pregunta que no te apetece contestar, pero me hablabas de que tú ya habías vivido una ruina social. ¿Cómo pasas o cuál fue la clave para ti de superar esa ruina personal y llegar a Madrid? Bueno, es que esa ruina que tú te refieres es mucho antes de venir a Madrid. Vale. O sea, creo que me pesca con 40 años. Yo hemos dicho que vengo con 54, ¿no? 54. Sí. Bueno, por la ruina, a mí me cogió los años 80, que se habla muy poco de los años 80, de la locura que fue en cuanto a pues que la gente empezaba a tener éxito que no estaba preparada para tener éxito. Y por otro lado estaban las drogas, bueno, a Madrid no podías venir porque te robaban enseguida, te tiraban del bolso, es que decirte, eran unos tiempos malos, ¿no? Socialmente. A mí me cogió... La conocida como la movida madrileña. Bueno, no sé si la culpa fuera de la movida madrileña, coincidió, sí, también estaba a la vez, claro, iba en paralelo, ¿no? Ujú. Me preguntas que cómo llegas a esa conclusión. Es que ahí sí que podemos hablar mucho, pero no creo que hayamos venido a hablar de eso. No es que no quiera Sí. hablar de ello, ¿eh? No, No, que lo hablo conmigo con tal libertad. Quiero decirte, para tomar una decisión en la vida, cuando es un cambio profundo, o querer cambiar, estar dispuesto, entregarte a lo nuevo, tienes que llegar a un punto cero, que digamos cero, o que se dice tocar fondo, ¿no? Cuando ya todo, ya no tienes recursos de ningún tipo para seguir aguantando ese personajillo que tú te has montado, pero que es falso, que está lleno de, pues eso, de vanidad, de recuerdos del pasado, pero que ya lo has quemado todo y lo has gastado todo. Llegas a un punto donde ya se te acaba la munición, entonces tienes que bajar al bajo fondo, tienes que bajar a estados emocionales, psíquicos y mentales muy duros, como es querer acabar con... A ver si venía... No que te quisieras tú suicidar, pero sí a ver si de alguna manera alguien te ayudaba, ¿sabes? Es decir, porque ya no tienes ni valor para eso, quiero decirte. Hay que llegar a los bajos fondos para a partir de ahí adquirir un mínimo de humildad para entregarte o para ponerte en manos de alguien que te ayude a darte las pistas por qué has llegado ahí, sobre todo. No las pistas para salir, pero reconocer el por qué has llegado ahí para no tener que repetirlo. ¿Comprendes? Y esa era la historia. Yo, gracias a Dios, por eso yo estoy más agradecido a mi pasado que las personas normales. Hay gente que huye de lo malo, de lo que le ha pasado, de las desgracias. Hay cosas que yo tengo grabadas a fuego y que sé que son verdad. Y es que tú y yo estamos aquí por consecuencia de nuestros pasados. Con todo lo que nos ha pasado, nos ha llegado aquí y ahora, en este momento, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido, porque imagínate ese niño que tú antes decías que entraba a la cocina. El hecho de que tú me escojas a mí para hacerme un podcast, o sea, me parece que es un privilegio, ¿no? El privilegio es escucharte, No, en Paco. serio, que me parece que no, lo más importante que no se me olvide dónde vengo, ¿no? Y quién he sido y cómo ha sido mi recorrido, ¿no? Esto me hace vivir, o procuro vivir en un eterno y constante agradecimiento, ¿no? Agradecimiento. Porque todo si hay algo bueno que me ha pasado, es como consecuencia de ese pasado, Sí. que te hace aprender y espabilar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, y tras reflexionar mucho, que los acontecimientos más duros de tu vida, si los estiras en un marco temporal casi infinito, al final son positivos para ti. Claro, Yo, por ejemplo, perdí a mi madre con 10 años no sé. y por esa razón ahora tengo una relación con mi padre que probablemente muy poca gente
tenga con su padre, ¿no? Además, Correcto. soy hijo único, entonces tenemos una relación y un vínculo tan especial que pues tengo muchísima suerte Sí. de eso. Entonces, creo que al final, si lo estiras y si coges la perspectiva, acaba siendo positivo para ti. Sí, esa es la clave. Aprender de lo que por eso hay que acordarnos de esto que estamos hablando ahora, de que cuando te está sucediendo algo que no te apetece, que no te gusta, que es desagradable, que no tenía que haberte sucedido, pensar que es que estás en el proceso del aprendizaje, te está sucediendo porque tienes que aprender algo que todavía no sabes, ¿no? Y ese aprendizaje es doloroso, es un crecimiento con dolor, como todos los crecimientos, ¿no? Como al niño que le crece en las rodillas porque crece, ¿no? Luego en los huesos, pues normal. Hablando de crecimiento, para poner en contexto a la gente, ahora mismo en el grupo Cañadío, ¿cuántos comensales hay cada día, más o menos? Bueno, pues un fin de semana, que es quizás el más fuerte, Sí. unos 2.500. ¡Qué barbaridad! Sí, hombre, son 7, a ver, es que me pierdo, 7 para 8 ahora, restaurantes. Sí, bueno, porque con las marucas se multiplica mucho, hemos encontrado un sistema que hemos dado con una forma de dar de comer rápida, que va rotativa, Sí. que la gente lo acepta, hombre, hay quejas, lógicamente, la gente va a un restaurante y quiere los tempos, Pocas. quiere que su mesa esté ahí cuando él por eso ha llamado y no sé qué, pero en general la pandemia nos ha enseñado mucho. También ten en cuenta que hemos adelantado los horarios mucho, o sea, antes a las 9 no había entrado nadie y yo a las 9 ya he llenado casi, de 8 a 9, ¿sabes? Eso Y a mí lo que me fascina además es que si te pones a analizar las ubicaciones de tus restaurantes son Gran Vía, Castellana, Velázquez, López de Hoyos, Jorge Sí, Juan. sí. ¿Cuál es la clave a la hora de encontrar un local? Eso es mi socio Carlos Crespo, quien le domina esto y, bueno, yo ni loco hubiese sido capaz de ponerme en Velázquez. Por eso le llamé, cuando yo estaba en Cañadío, que estaba sin él de socio, tenía nada más que a mi socio Jesús Alonso y su mujer, Beatriz Fernández, pues nos fue tan bien que empezaron la gente a ofrecernos cosas, era época de crisis, ¿no? Y entonces, cuando me enseñaron el local de Velázquez, en Velázquez, y tan grande como es la Maruca, yo me acongojé, dije yo, ¿no? Y llamé a Carlos, oye Carlos, que me han ofrecido este, hijo, él que no dice que no a nada, dice, bueno, vamos a verlo. Y ahí empezó la aventura, ¿no? Lo hicimos muy austeramente, pero muy moderno para la época, o sea, muy, ¿sabes? Tal como está todavía. Y tuvo mucho éxito, claro. ¿Ese fue el que más vértigo te dio a abrir? Sí, muchísimo miedo pasé. Yo he pasado muchos miedos en la vida, pero el mayor miedo fue cuando que el negocio de Santander estaba enfocado en mí, en mi persona, al venir a Madrid y quedarme aquí. Me acuerdo que estuve 3 meses seguidos, cuando abrimos Cañadío en Conde Peñalver, dije yo, me voy a cargar el negocio de Santander, el negocio de mi vida que tanto me ha costado sacar adelante después de todo y tal, sé qué. Ahí pasé muchísimo miedo. Pero no fue así, fue lo contrario. Cogí tanta marca en Madrid que repercutió en Santander y pasamos la crisis muy bien, por encima de las aguas. Y luego pasé otra vez el mismo miedo cuando abro la Maruca. Y empiezo a ver mis clientes de Cañadío Conde Peñalver, les veo en la Maruca. Dije yo, aquí ya la has liado, pero bien gorda. Porque claro, encima les pones un local en mejor calle, mejores instalaciones, mejor interiorismo y más barato. O sea, y ahí pasé mucho miedo. Pero en el tiempo te vas dando cuenta que en Madrid hay para todos. Hay para todos. Si lo haces bien, hay para todos, ¿no? Y bueno, ese miedo se fue desapareciendo, ¿no? Llegando a la conclusión. Y luego, claro, vas haciendo marca. El problema de esto y el riesgo que tenemos es que si uno fuera mal o pasara un accidente, Dios quiera que no, de cualquier tipo, pues repercutiría en la marca, en los demás, ¿no? Creo que igual tampoco, porque las cosas van tan deprisa que se olvida enseguida, ¿no? No lo sé, pero
Pero sí es esa la espada de Damocles que yo siempre tengo, es decir, la responsabilidad de que lo hagamos medianamente bien, siempre igual de mal, digo, pues, o sea, pero siempre igual. Y porque esa regularidad es lo que te va a dar en el tiempo éxito, ¿no? Ujú. Creo que todo el mundo coincide que lo más complicado en la hostelería y a la vez lo más bonito es el personal. Siempre, yo soy un fan absoluto de la Maruca, ya te lo he dicho, voy prácticamente todas las semanas. Estuve ayer desayunando, voy a desayunar, a cenar, me encanta. A la de López de Hoyos, principalmente. Y me he fijado que prácticamente todos los cocineros son filipinos Sí. y todo el personal de sala es colombiano, creo, ¿no? Bueno, Santo Domingo también Santo hay, Domingo. tal. Bueno, hay de todo. Lo que viene, ¿sabes? Quiero decirte que es que estamos viviendo un momento que parece ser que nadie necesita trabajar, no sé, ¿no? Y bueno, pues eso nos hace sufrir un poco, pero siempre hay algo que te hace sufrir. O sea, si no es el personal, es el ayuntamiento, y si no es el de las terrazas, y si no es los vecinos, y si no es... O sea, es nuestra vida. Tenemos que manejarnos en esa adversidad constante, ¿no? Y yo, pues, no es que lo tenga resuelto, pero convivo con ello, ¿eh? Convivo. Fíjate, tengo un 60% de rotación. Qué Un barbaridad. 60% de rotación. Pues he tenido que aprender a convivir con ello. Wow. O sea, es decir, a convivir que sé que cuando te empieza a valer un chico que le has enseñado, que ya se ha hecho a la casa y tal, se va. Bueno, pues hay que convivir con ello. Uh-huh. Y hay que hacer lo que se pueda para que eso no repercuta en la calidad. Uh-huh. Pero hay gente muy buena que sigue. Yo, por ejemplo, en la Maruca de López de Hoyos hay una camarera, creo que es marroquí. Sí, que corre maratones. Ay, que... no, qué pena no acordarme de su nombre. Soy un desastre, pero sí, muy maja. Pues es encantadora y siempre nos atiende genial. Pero me sorprende, ¿no? Porque me dices, hay un 60% de rotación, pero antes hablabas de tiempos. Algo que a mí me encanta de la Maruca y por eso voy tanto, aparte de la tortilla, es porque desayuno en 15 minutos y ceno en 45 minutos. O sea, el otro día fui a cenar con un amigo brasileño, que siempre que viene un amigo mío extranjero le llevo a la Maruca. Y me acuerdo, llegamos a las 8 y a las 8:45, 8:50 nos estábamos yendo. Sí. ¿Cómo consigues que sean tan eficientes los tiempos teniendo una rotación tan alta de personal? ¿Cómo consigues que el personal sea tan eficiente? Pues a base de tiempo. De tiempo, que decirte que es como un ensayo. Por eso el que las marucas se parezcan en cierta medida nos ayuda mucho. Que sea siempre lo mismo, todo, ¿sabes? Entonces, nos apoyamos también a veces de una maruca a otra, si es necesario. Y yo creo que el valor que pueda tener yo para conseguir esto que tú me dices es ser comensal de mis negocios, del que más, y de los demás. Ha habido una época en mi vida que yo iba a vigilar los demás, que a ver qué está haciendo fulano, qué está haciendo mengano, han abierto uno nuevo, no sé tal. Como esto ha sido tan deprisa en estos últimos 10 años en Madrid, y ya llega un momento que no das abasto a ver todos los que hay nuevos o el que te parezca interesante, pareces que eres un inspector por ahí mirando, llegué a un momento que me di cuenta que donde tengo que ir es a los míos. A mí ya no me hace falta nuevas recetas, ¿sabes? Sí. Me hace falta vigilar mis recetas. Que mis recetas, porque casi todas las recetas son mías además, no se desvirtúen, no las falte algo. Entonces, el ser constante en ir a comer a mis sitios me permite estar corrigiendo constantemente sobre lo mismo, pero precisamente para conseguir la regularidad esa que te he dicho antes. Y una cosa que me encanta es que también la Maruca abre para desayunar. Sí. ¿Por qué decidisteis abrir para desayunar y cómo optimizas los restaurantes en este sentido? Vamos a ver, el desayuno a mí siempre se me daba fatal.
sí. Siempre se me daba fatal. Lo había intentado en Santander, dar desayunos, fracasaba. eh, no tenía idea de qué había que hacer para que triunfara en el desayuno, ¿no? También el desayuno es una cosa que no se le da importancia, pero ha tenido una gran evolución, porque cada vez más la gente empezó a desayunar fuera de casa. Y a nadie desayuna en casa, porque además, entre la competencia que se hicieron esos pequeñitos bares de a ver quién da el desayuno más barato, resultó que desayunabas por más barato que si fueras a Mercadona a comprarlo. O sea, es decir, se convirtió en una guerra mala para todos, porque por 3 euros te daban café, bollo, mantequilla, mermelada, o sea, todo, un disparate, ¿no? Entonces a mí se me daba mal lo de los desayunos. Y Carlos, al hacerme socio de Carlos, que ella tuvo muchos bares, se llamaban el Gran Café, no, ¿cómo se llamaban? El Café del Mercado se llamaba. Pues se dedicaba a los desayunos, ¿no? Y las pautas que, que él me enseñó eran sobre la abundancia, ¿sabes? Es decir, que en el desayuno hubiese abundancia de, si pones croissants, que pongas muchos, si pones sobaos, que haya muchos, ¿sabes? Es decir, montar un escaparate, en cierta medida, que es lo que hace las grandes franquicias de estas pastelerías que hay ahora por Madrid, ¿no? Poner montones de producto, ¿no? Y poco a poco eso, y luego lo salado, que aquí no era típico desayunar salado, pues empezar con lo salado, hacer sándwiches, croissants rellenos, la tortilla, y todo esto, porque aquí cuando yo llegué normalmente se desayunaban porras, algo de pastelería, pero mucha porra y mucho, ¿sabes? No había costumbre de desayunar salado. No quiere decir que haya sido yo quien haya metido lo del salado, ¿no? Pero ahora la gente cada vez más desayuna salado, ¿eh? Luego hemos tenido la suerte con la tortilla de patata, que parece que no sabemos hacer otra cosa, pero bueno, nos ha venido muy bien. Y claro, pues ya lo ves tú por las mañanas, ¿no? Que no paran de salir tortillas y la gente desayunar tortilla con café. Tortilla con café era algo que no se concebía en Madrid mucho, ¿no? Y cada vez más. Me has hablado bastante de tu socio, de Carlos Crespo. Me encantaría entender cómo os complementáis. Mi padre siempre dice que en los negocios, cuando hay dos socios, uno es como muy cuadriculado y el otro es más temerario. Sí. ¿Es así en vuestro caso? Sí, pero el cuadriculado no es ninguno de los dos. Sí. Bueno, Carlos digamos que es valiente, es valiente, lo es para todo en la vida. Yo siempre digo que carece de miedo, ¿no? El miedo no existe en él para nada, ni para conducir, ni para montar en moto, ni para montar negocios, ni para tomar decisiones. O sea, es un hombre que carece. Conozco ese tipo de personajes. Yo he andado bastante en moto y yo he montado con gente en moto que no tiene miedo nunca. Y yo siempre, cuando vas un poquitín fuerte, dices, tú cuidado que me salgo, que me mato, ¿no? Siempre aparece el miedo. Estos no, carecen de miedo, o sea, no tienen, ¿no? Y ese es Carlos un poquito, ¿no? Y yo, pues, soy lo contrario. Soy excesivamente miedoso. Siempre, que no conservador, no, miedoso. Me muevo por miedos, o sea, me protejo, ¿no? Y bueno, pues eso hace que lo que te he contado antes, que si fuera por Carlos tendríamos 40 restaurantes. Si te cuento todos los locales que yo he visto en Madrid para montar un restaurante, igual con 200, no te digo pocos, de que me ha llevado él. Vamos a ver otro, ¿qué te parece? Tal, ¿no? Pero en eso Carlos sí ha sido digamos, muy fiel a mi pensar, y si yo he dicho que no, no ha insistido, ha sido que no, ¿no? Vale. Y bueno, pues ese es el complemento de que hoy todavía estemos vivos después Claro. ya de tantos años. ¿Y sois socios al 50% o...? No, él tiene una minoría y yo tengo, o sea, bueno, porque tengo también socios también con minoría, que digamos que son los que llevan el negocio, es decir,
hay un Jesús Alonso que es, bueno, socio mío, hijo, hermano, es todo. Y Jesús Selma lo mismo. Son uno en la sala y otro en la cocina, que son socios míos, junto con Carlos. Entonces yo tengo un 50% y ellos, entre todos ellos, tienen el otro 50%, digamos. Vale. Y entiendo que, bueno, uno de los puntos clave, antes me decías que en Cañadío la imagen eras tú de la marca, y en el grupo Cañadío lo has sido tú, pero poco a poco estás saliendo de ser esta imagen principal de la marca, ¿no? Poco a poco y hace mucho, que lo sé, porque antes te hablábamos cuáles eran nuestros objetivos, ¿no? Cada uno tiene sus objetivos en la vida, Sí. si crecer más para vender, o si tener más fama, o si tener más marcas, o si tener... Yo mi objetivo, ya desde hace muchos años, desde que cambié mi forma de pensar, mi cabeza, digamos que ha sido pasar desapercibido, el anonimato, sí, y funcionar a base de atracción y no promoción. Vale. O sea, que mi negocio esté lleno porque yo genero, yo no, mi croqueta, genera una atracción que haga que el cliente vuelva. Yo me tendré que preocupar de la croqueta. ¿Comprendes? Otros ¿sabes? Que es diferente a que yo me preocupe de salir en el periódico, de hacer estos podcasts, de etcétera, etcétera. No. Que tú no tengas necesidad de preguntar por mí y que nadie pregunte por mí. Sino que vaya, sabe que va a comer la tortilla, que le va a saber hoy igual que ayer, a ser posible, o la croqueta, o lo que sea, o la albóndiga, ¿no? Porque eso me lleva a la libertad, a ser libre. Y mi objetivo es ser libre. Y para ser libre tengo que estar fuera de todo ese foco, fuera de todo, ¿sabes? Ser una persona anónima, ser una persona que mi teléfono, como, bueno, le he puesto en silencio por si acaso, pero no hubiera hecho ni falta, seguro que no hubiera sonado. Dices tú, joder, y das 2.000 clientes todo, y no te suena el móvil. No me suena, porque lo tengo montado para eso, ese es mi objetivo, esa es mi libertad, ¿no? Has sabido delegar, crear equipos. Sí. Y estar fuera del foco, No, porque el foco ya me da cuenta que, bueno, como todo, como la fama y como la moda, todo se pasa. Y Madrid es mucho de eso, o sea, te suben al cielo y luego se te olvidan de ti. Sí, el siguiente que abre ya se lleva el foco, y así sucesivamente, y los que dan foco lo que quieren es gente nueva constantemente. Pero si tú consigues estar en un lugar donde no das guerra ni dejas que te la den, en un lugar tranquilo, pues creo que con esa filosofía se puede durar más tiempo, que es de lo que se trata, sí, para mí. Y yo creo que una de las cosas que os define es que la gente os ve como un grupo, pero os ve como restaurantes separados. Nunca te da la sensación de que estás en un grupo, nunca te da la sensación de que es una franquicia, así un grupo grande. Sí, es que así es. ¿Y cómo se consigue eso? Pues uno por uno, ¿eh? O sea, es decir, cada local tiene unas circunstancias de ubicación, tiene unas circunstancias de decoración, ¿sabes? Y de cocina. No en todas las cocinas se puede hacer la misma elaboración. Y lo que va bien en un sitio lo dejamos, lo que no va tan bien en otro lo quitamos. Entonces, sin querer, cada uno va cogiendo su impronta, ¿no? Vale. El espíritu, no. Luchamos porque sea el mismo, pero hay cosas que es inevitable, ¿no? Y eso se encarga Jesús Alonso, que es una persona anónima, es decir, que es una persona que no le gusta el foco, que no le gusta ni que hablen de él, es una persona que quiere tranquilidad, y es de los mejores cocineros que te puedes imaginar. O sea, él va recorriendo los restaurantes uno por uno,
Jesús, ¿dónde vas a estar hoy? Pues estoy en la Bien Aparecida, vale, voy a verte. Jesús, ¿dónde estás hoy? Tal. Está todo el rato cubriendo necesidades de cada restaurante, porque los restaurantes están hechos por personas y las personas tienen unas circunstancias. Y las circunstancias que tenga el jefe de cocina y el segundo o varios de una plantilla, digamos, de la castellana, no tienen las mismas circunstancias del de Velázquez. Ya. Luego entonces las cosas cambian, ¿no? Entonces Jesús se encarga de que esas circunstancias se igualen en lo que se puede, pero al mismo tiempo sean distintas, ¿no? O sea, hay una diferencia, ¿no? Y hablando de anonimato, ¿alguna vez has intentado o has ido a alguno de tus restaurantes de incógnito? No, es imposible. Es imposible, ¿no? Pero aparte que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. No, yo tengo la suerte de poder dar mi punto de vista sin que se me contradiga. Es decir, lo que yo diga, pero no es porque yo lo quiera, ¿eh? No. Insisto, es porque yo supongo que haya generado una atracción suficiente en ellos como para que si yo lo digo, no es por un capricho mío, no es por mi ego, sino es porque así lo creo y así lo manifiesto y así a veces lo demuestro, ¿no? Ayer mismo hay un plato de una berenjena que se va con una anchoa y lleva abajo un pesto de verdura verde, ¿no? Y le digo a Jesús, oye Jesús, este plato que le llevamos haciendo así mucho tiempo, este plato tendría más sentido que fuera otro tipo de... Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, joder, tengo la cabeza. Esto que es pimiento asado, cebolla, que se hace al horno, un romesco. En vez de la salsa esta verde de hierbas, igual le iba mejor una romesco. Porque la romesco con las cosas a la brasa tienen un sentido que se usa mucho pues para los espárragos a la brasa o para, ¿cómo se llaman los cassots? Esto, tal, ¿no? Ah, vale, sí, pues mira, tiene razón. Yo tenía una fórmula que cuando trabajé en Barcelona hacía un romesco, mañana te lo doy. Y antes, cuando venía para acá, me he encontrado en la moto, ha parado, tal. Digo, voy a hacerte el romesco para que lo pruebes luego a la hora de comer, a ver qué te parece. Qué bueno. Así trabajamos, ¿no? O me manda una foto. Mira, esto es lo que me has dicho que, ¿no? Le dije, pues ayer también en el mismo restaurante, oye, este helado de queso que le pones el fruto rojo creo que come al queso y al final no sabes si estás comiendo una cosa u otra. ¿Por qué no hacemos una cosa? Porque en vez de este caldo de frutos rojos, le hacemos un caldo de uva, porque las uvas y queso saben a beso y funciona, tal. Ah, pues lo voy a hacer, tal. Pues ahí es donde invierto mi tiempo, ¿no? En comer mucho en los restaurantes míos. Dices que para ti lo más importante es que el cliente vuelva y que vaya toda la esquela, ¿no? Que vaya toda la familia. Me encanta eso. Sí. Está claro, porque hoy en día el restaurante, y además ese abanico de clientela, esa esquela que yo nombro alguna vez, la esquela, para que los entendidos, que la hemos llamado esquela en plan un poco igual, con no mucho gusto, porque no dice padres, primos, sobrinos, nietos y demás familia, ¿no? Claro. Entonces, para que toda esa esquela haga uso del restaurante, pues yo creo que cada vez se va ampliando más, ya hay gente con 17 años y con 16 que ya salen a restaurantes y tal, y bueno, pues se quedan 4 amigas o tal, y se ponen allí a picar 4 cositas y tal, ¿no? Y creo que es muy importante, porque esas te pueden traer luego al abuelo. Eso es. O a su padre. Eso es, sí. A lo mejor te da un poco de pereza, pero me gustaría hablar de la tortilla. Sí. Te voy a contar una historia de una amiga que se llama Mónica Eguilior, que es una fan absoluta de la tortilla de patata en todas sus formas, ¿no? Es una amante hasta tal punto que cada vez que abre un sitio nuevo en Madrid va a probar un nuevo de tortilla, me refiero.
va a probar la tortilla, tiene clarísimo cuáles son las mejores tortillas de Madrid y de España. En Nochevieja se toma un pincho de tortilla para cenar, para cerrar el año. Y ella, sin ninguna duda, dice que el mejor pincho de tortilla es el del Café Santander. Joder, Pero sin duda. qué honor. ¿Y cuál crees que es la clave para que tu tortilla esté tan buena? Lo que te acabo de decir, el seguimiento de que siempre se haga igual, ¿sabes? El seguimiento. Luego, lógicamente, mi tortilla, que quizás fue pionera, ¿no? En Madrid, ese tipo de tortilla con mucha cebolla, jugosa, ¿no? Un poco hecha, tal. Mm, Tiene su historia, su explicación, que por ahí está escrito. Rafael García Santos, que es el que se ha encargado, digamos, en cierta medida, de poner la tortilla de moda, pues lo tiene escrito la historia de cómo yo veo una señora que hace una tortilla muy rica en un club deportivo en Santander, trato de aprender cómo la hace, pero me cuesta, entonces la invito a ver si viene a hacerla y me dice que nanay. Y bueno, pues a base de ir a comer la tortilla donde esa señora y más o menos, pues digamos que se la copio, ¿no? La fórmula y bueno, pues luego traerla aquí y vigilarla. Luego se ha puesto de moda, la habéis cogido la juventud, que sois los que uséis con las redes, y cuando cogéis algo de eso, lo reventáis. O sea, entonces la tortilla es... Y entonces yo he pasado mucho miedo porque tuve miedo de perder mi nombre como restaurante, mi marca, y convertirme en Casa Dani, que ese vive de la tortilla, ¿no? Sí. Quiero decirte. No, y entonces, claro, venían chavalitos a comer a mi casa con reserva, les guantas la mesa, no sé qué, ¿y qué quieren tomar? Pues pónganos un pincho de tortilla cada uno. Y de segundo un postre y tal. Entonces, digo, oye, vamos a hacer todo este montaje que hemos hecho durante todos estos años, lo que nos falta, para ahora aquí vender tortilla, ¿no? Entonces, pasé mucho miedo, ¿no? Y tratamos de evitarlo muchísimo, tratamos mucho de evitarlo, que esto suceda. Lo mismo que el anonimato es importante, también la tortilla que se quede ahí y que los campeones y las mejores sean otras. O sea, no me interesa ser el que mejor, entiéndeme entre comillas, que mejor tortilla hace o no, porque me convierto en tortillero. Yo no soy... Yo no quiero ser que se me reconozca como el que mejores tortillas hago, o que ¿sabes? Creo que la Marucas o Cañadío, el grupo Cañadío, es algo más que una tortilla de patata. Sin duda. ¿Comprendes? Y eso tengo que luchar y tratar de que no lo borre nadie. Pero has hablado de un punto que para mí es clave, que es la consistencia. Yo me habré tomado 50 pinchos de tortilla de la Maruca y siempre está igual de buena, que a mí me fascina eso. Bueno, pues porque el método de cocinar en el grupo, como ya hoy en día en casi todo el mundo lo hace, pero eso lo inventó Adrià, quiero decirte, pesar las cosas. O sea, la tortilla de patata que tú te comes está pesada hasta la sal. O sea, lleva tantos gramos de cebolla, tantos gramos de patata, tantos gramos de aceite, tantos gramos de huevo, tantos gramos de sal. Y siempre igual. Y ahí nadie se sale del guión. Porque algún día alguien se puede salir del guión, pero si un día descubro... Yo a veces por la foto ya sé que está fuera de... Yo vi una foto, como además todo el mundo la cuelga, ya no sabes si comer la tortilla para comerla o para ponerla en las redes. Ya hemos llegado a ese punto que ya la tortilla es los que más like consigue del mundo hoy en día, ¿no? No hay un alimento que más like consiga que la tortilla. Entonces a mí me hacen un favor porque me están vigilando los distintas tortillas que se hacen en el grupo y veo esa tortilla, pum, a Jesús, la tortilla de la primera, acabo de ver una foto, mira a ver porque le falta esto, le pasa esto, la han cuajado demasiado, lo que sea, ¿no? Joder, qué Sí, bueno. Sí. Me encanta. Bueno, dices que la tortilla es probablemente el alimento con más likes, pero hay otro vuestro que tiene muchos likes, que es la tarta de queso, desde hace también, muchos años. Claro, porque fuimos también... Pioneros. Sí, no pioneros, ¿no? Pero sí la que, bueno, pues en cierta medida se introdujo en las cartas nuestras y a través de ahí, pues la gente empezó a
lo de siempre. Ahora con las redes todo se multiplica, todo, ya no hay secretos y todo el mundo, ¿sabes? Empiezan los concursos, empieza el buitreo que hay alrededor de todas esas cosas para ganar dinero los que hacen los concursos al final. Y a ti te utilizan para que vayas a Mallorca a hacer la tarta y tal, pero al final los que se llevan... Entonces, y ahí ya todo el mundo ve cómo haces la tarta, cómo haces la tortilla. O sea, hoy en día ya no puede haber secretos de ningún tipo, porque inmediatamente se sabe todo. ¿Y alguna vez os habéis planteado vender las tartas? Sí, Carlos dijo, hay que vender la tarta. Sí, sí, claro. Hace ya 10 años, dijo. Wow. Sí, sí. Y yo, como conservador y tal, digo, es que no es lo nuestro, Carlos. O sea, Carlos siempre ve el negocio en todos los lados, ¿no? Siempre enseguida ve... Un visionario. Sí, ve hacer para la tortilla, ¿cómo se dice? El packaging. El packaging sí. y todo esto. Enseguida ve las cosas. Y yo dije mira, Carlos, creo que no es lo nuestro. Nos saca como el que venga la gente a comprarla, a llevarse la casa. O sea, no. Nosotros estamos aquí para atender a los clientes que están sentados en la mesa. No para hacer tortillas que estén ahí los globos esperando a llevárselas, ¿no? Sí. ¿Sabes? Porque además hay una cosa que es importantísima, que no es lo mismo una croqueta comida en el restaurante que comida en casa. De que tú le pones en donde lo pongas y llega a casa la croqueta, si estaba de 8 se ha puesto en 4. O sea, porque se queda revenida en la temperatura, no está recién frita, la croqueta necesita estar recién frita y la tortilla pues más o menos, ¿no? Sí. Entonces, digamos que prostituyes un poco el plato, ¿no? Al hacerlo que viaje. Totalmente de acuerdo. Si no te importa, te voy a hacer unas preguntas rápidas, Sí. ¿vale? Me respondes Como pueda. muy brevemente. Algunas ya me las has contestado un poco por encima. Primero, ¿tu restaurante favorito? ¿De los míos? En general. Si quieres uno de los tuyos y uno... Bueno, el mío Cañadío, por supuesto, y el de... Ay, perdona por estos lapsus con el nombre. El asador de Bilbao, de las afueras de Bilbao, ¿cómo se llama, por favor? Echevarri. Echevarri. ¿Plato favorito? Pues diríamos que unos huevos con chorizo y patatas. ¿El cocinero que más te haya inspirado? El cocinero que más me ha inspirado es que, vamos, el que más me ha inspirado puede ser Luis Irizar en su día, que trabajé con él porque venía a hacer unas semanas gastronómicas a Bilbao, pero el que realmente me ha hecho reflexionar de cómo podía yo mejorar y cuál era mi problema y cuál era mi solución es Adrià. ¿Ciudad española con mayor nivel gastronómico? Madrid. Actualmente Madrid, sin ninguna duda. ¿Y país sin contar España donde mejor has comido? Pues que hace mucho que no viajo, la verdad. Portugal podría ser. Portugal. Y por último, que creo que está claro, ¿la tortilla con o sin cebolla? Con cebolla, sí. Hablemos del futuro. Hemos hablado del pasado, del presente y ya para terminar me gustaría entender cómo ves el futuro y tus objetivos. Ahora, ¿cuáles son tus objetivos principales? Insisto, y perdona que sea, porque mi objetivo es vivir tranquilo, porque, claro, me has traído aquí como una persona, como un empresario, ¿no? Y es que no soy empresario, no sé, yo soy más filósofo, podría ser más, y te podría dar más juegos si me traes como filósofo que como cocinero o como empresario, ¿no? Entonces, al hacerme la pregunta de cuál es mi objetivo, es pues que mi móvil siga sin sonar cuando puedas, ¿sabes? Todo el rato. Libertad de poder ser yo y no tener que ir a donde no quiero, estar en la mesa que no me apetece, ir a una comida que no me apetece. Libertad para poder, ¿sabes? Hacer lo que me apetezca. Estar con Elena, disfrutando de la vida, de mi casa en el pueblo, de Vaqueira ir a esquiar en invierno,
tener tiempo para disfrutar y envejecer ahí con Elena juntos. Mi padre dice que el día que se jubile se comprará un Nokia, Sí. tendrá mi teléfono y el de su novia Sí, sí. y ya está. Y se Pues irá. va por buen camino tu padre, Sí, es sabio. O sea que Va me por buen recuerda un camino. poco lo que Sí, dices. sí. Antes me hablabas de fondos de inversión, grupos y tal. Me imagino que se os habrán acercado varios fondos que os querrán comprar. ¿Os habéis Sí. planteado alguna vez vender parte del negocio, la totalidad, o tener algún socio financiero? No, muchísimos, Muchísimos, fondos claro. nos han, pero no desde ahora, desde hace ya cuando éramos más pequeños. ¿Ah, sí? Sí. Pero siempre hemos dicho lo mismo, que no es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo. Ujú. Hombre, todo sea. Yo mientras los dos Jesuses, Jesús Alonso y Jesús Elma, estén al pie y llevándolo como lo llevan y cuidándolo, yo seguiré eternamente. Claro. Otra cosa es que ellos digan, oye, mira, nosotros ya nos hemos cansado, yo me voy, yo me bajo, me apeo, entonces es el momento de decir, bueno, no te preocupes, cogemos, lo vendemos, repartimos y fuera. Ujú. Pero mientras ellos quieran, mientras ellos estén con fuerzas, no lo vendería nunca. Qué bueno. En los últimos años han sido, yo creo, las gildas, la tortilla y la tarta de queso lo que se ha puesto súper de moda. ¿Qué producto crees que se pondrá de moda en los próximos años? Mira, hay una cosa que siempre se pone de moda algo que ya está inventado. Es decir, nunca es que se ponga de moda algo nuevo, que nunca se haya hecho. Si te fijas, viene de una tarta de queso que está inventada hace 100 años, o de la tortilla de patata que ni se sabe, o de la gilda, etcétera, ¿no? Entonces, siempre lo que es que son cosas en el olvido, que ahí nosotros hemos sido especialistas, entre comillas, el sacar cosas que estaban en el olvido, como podía ser la ensaladilla rusa, o las albóndigas, o las croquetas, cosas de estas, ponerlas un poco en contexto actual, ¿no? Y luego ya ayuda la ola mediática, ¿no? Hay un plato que yo creo que va a ponerse de moda porque que es fácil de hacer, que son los garbanzos, fíjate. A través de unos garbanzos cocidos, va a haber en los restaurantes muchos platos con garbanzos, creo, con marisco, con moluscos, con chorizo, con verduras, con 1000 cosas que se te pueda ocurrir, fíjate. Me encantan los garbanzos. El otro día me tomé unos garbanzos con marisco Ajá, en la Castela sí. y me encantaron. Sí. Había unos garbanzos muy famosos que hacía Andoni. Andoni no, Hilario, en Oyarzún, que era garbanzos con foie. Qué bueno. Buenísimos, sí. Y ya para terminar, ¿a qué músico, porque sé que te gusta bastante la música, de ahí la guitarra que está Sí. atrás, ¿a qué músico invitarías a cerrar la última noche de Cañadío? ¿A qué músico? ¿Y cuál sería el menú? Pues el menú le daríamos a cualquiera de los nuestros, ¿no? Que tenemos. Pero Alejandro Sanz podría ser, por decirte, una persona que ya no como músico, que también, sino como persona, como artista, yo sé que ha sufrido en la vida, que no ha sido todo color de rosa, y creo que es una persona interesante, sería una persona interesante conocer. Pues Paco, si quieres terminamos aquí. Perfecto. Ya no te hago más preguntas, que te he hecho muchas, no sé pero qué tal te habrá quedado. Pero no, me ha encantado. De verdad es un lujo escucharte y sobre todo que expliques tu lado personal, también tus logros profesionales, pero también los obstáculos que has tenido en la vida con tanta naturalidad. Es algo bastante raro, la verdad, y bastante único. O sea que muchísimas gracias por abrirte aquí, hombre, a ti. y espero que la gente pueda aprender mucho. Y a ver si esto te puede ayudar un poquito a que aumente los seguidores. Seguro que sí. No creo que muchos, pero bueno, el objetivo no son los seguidores. Para Sí. mí el objetivo es que Que te alguna divierta. persona en Santander, algún chaval de Santander que necesite inspiración, vea esta entrevista y diga, hombre, pues a lo mejor yo también puedo crear algo. Ese es el objetivo, no más seguidores y más visitas.
Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Venga.